Bueno, muy buenos días a los estudiantes del Centro Colombiano de Estudios Profesionales en la asignatura de Programación 2. Hoy vamos a arrancar nuestra clase número 9. Vamos a continuar explorando un poco el modelo MVC y vamos a dejarlo completamente abordado el día de hoy para que ustedes lo comiencen a implementar. También lo podrían comenzar a implementar ya en su proyecto final y ya su estructura de su aplicación quedaría completamente ajustada a los patrones para que así se continúe con ese desarrollo. Entonces, para hoy, pues la clase pasada básicamente hablamos de patrones, eso fue lo principal de la clase pasada. Hablamos del patrón de los patrones de diseño singleton, hablamos del patrón de diseño fachada, hablamos del patrón de diseño DAO y hablamos del patrón de diseño MVC y les hice una primera aproximación a ese modelo MVC. Hoy vamos a dejar completamente estructurado el MVC como lo sugiere la teoría. Entonces, perdón. Entonces arranquemos con el repaso de la clase pasada. Dijimos que básicamente los patrones son una especie de fórmula, por decirlo así, una especie de esqueleto de solución de problemas en que se encuentra uno en desarrollo de software. Entonces los patrones básicamente están establecidos, tienen un nombre, determinan un problema, un ámbito del problema, establecen como una solución abstracta de ese problema, es decir, una solución a alto nivel sin llegar al detalle y establece generalmente qué consecuencias. Entonces básicamente lo que dijimos fue que los patrones de diseño nos ofrecen una teoría de cómo resolver problemas de desarrollo de software o situaciones de desarrollo de software. Que los patrones, cuando abordamos la teoría, el patrón tiene un nombre, tiene un ámbito del problema que resuelve, la solución abstracta a alto nivel y las consecuencias de implementarlo, que se clasifican en diseños de comportamiento estructurales y creacionales. En cuanto a los patrones creacionales, se encargan de las instancias de los objetos y abordamos el singleton, que dijimos que nos va a garantizar la instancia de un solo objeto dentro de la aplicación. Vimos el patrón DAO y el patrón DAO básicamente lo que nos garantiza es un punto de acceso común hacia la base de datos. Entonces básicamente ahí van a estar las operaciones. Y vimos el patrón de diseño MVC, que en este caso el patrón de diseño MVC es un patrón estructural que nos indica cómo deberíamos ir construyendo nuestra aplicación. Y dijimos que el patrón MVC básicamente es un patrón de capas, de 3 capas, en donde por un lado está el modelo, por otro lado está la vista y por otro lado está el controlador. Entonces el modelo se encarga de los datos, la vista se encarga de la interfaz gráfica y el controlador básicamente interactúa entre ellos. O sea, la vista no pide directamente al modelo los datos, sino que es a través del controlador. El controlador es como un intermediario que se da cuenta de que pasó algo con la vista, reacciona el controlador de acuerdo a esa reacción determina si hay que ir a buscar algo al modelo, si es así lo invoca y el modelo le da la respuesta al controlador y el controlador actualiza la vista. Ese es como el flujo que hay dentro de esa aplicación. Muy buenos días, Patterson, ¿cómo vas? Bueno, bienvenido a esta clase. Entonces aquí tenemos el modelo, todas las operaciones de la base de datos están en el modelo. Esto no es más que un conjunto de clases. El controlador está pendiente a los eventos que ocurran en la vista y responde a esos eventos, bien sea que invoque el modelo o bien sea que invoque a una nueva vista. Y en este caso para nosotros la vista va a ser la interfaz gráfica de usuario. Entonces allí básicamente nosotros hacemos el diseño
Bueno, entonces la vista es básicamente la interfaz de usuario. Entonces vamos a dar un ejemplo básico inicialmente. Vamos a dar un ejemplo básico que no tenga conexión a base de datos, sino simplemente que tenga allí el modelo de vista controlador, y luego vemos el ejemplo con la base de datos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Allí en el material de campus, acá en el material de campus, hay dos archivos. Bájenlos de una vez los dos. Este ejemplo básico y bajen este ejemplo MVC. Bajen esos dos archivos. Lo descomprimen y los tienen allí en NetBeans. Entonces están esos dos archivos, por favor descárguenlos. Entonces vamos a ver inicialmente el ejemplo MVC. El ejemplo MVC. Entonces ese ejemplo MVC es un ejemplo del ejercicio que calcula la base y que calcula el área del triángulo con base en la altura y la base del triángulo. Entonces aquí estoy representando este diagrama de clase de cómo está estructurada internamente la aplicación. Entonces por un lado está el modelo, por aquí es donde se hacen las operaciones. Entonces si miran, aquí está esto y está la operación. Bueno, aquí faltó visualizar el método calcular área, que es el que ejecuta la operación. Creo que esto lo tengo por aquí. Entonces agreguémoselo. Digámosle aquí la operación calcular área. Calcular área. No devuelve nada. Listo, entonces ahí está calcular área. Y aquí básicamente está el modelo. En la conexión de la base de datos acá van a haber dos clases. Una clase que representa la entidad, que solamente tiene la estructura de la entidad, o sea que tiene los datos, los get y los set y nada más. Y otra clase que va a ser el DAO, que es la que se va a encargar de hacer todas las operaciones sobre la base de datos. Entonces eso es el modelo. Operación de datos y para nuestro caso operación sobre las bases de datos. Vamos a tener la vista, y en la vista básicamente va a estar toda la interfaz gráfica. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a tener una interfaz gráfica y hay una clase que es el controlador, que para este caso se llama triángulo controller. En el controlador vamos a tener dos atributos de la vista y del modelo, dos atributos. Y en el método constructor, cuando llamemos a ese método, a esa clase controller, le pasamos el modelo y la vista que va a manipular, que va a operar él. Porque recuerden que lo que hace aquí es que une una vista y un modelo. Entonces al controlador yo tengo que pasar cuál es el modelo y cuál es la vista que va a operar. Entonces por eso el controlador acá va a tener dos atributos. Uno, pues en este caso para el diagrama y para el ejemplo se llama modelo y vista. Y modelo es un objeto de tipo triángulo modelo de este. Y vista es un objeto de tipo triángulo vista. Esto, o sea que este controlador tiene los dos elementos y él es el que se va a encargar de determinar que reaccione a algo en la vista, y si algo pasó en la vista y ese algo necesita de que vaya a ejecutar el modelo, pues él es el que lo ejecuta. Entonces miremos la implementación de ese ejemplo. Entonces vamos a NetBeans y abran el proyecto ejemplo MVC básico. Este proyecto es el que ustedes tienen allá. ¿Qué le pasaría a Jorge que no se volvió a conectar?
Bueno, regálenme uno que hay allí si ya tienen abierto el proyecto, por favor. Gracias, Ingrid. Gracias, Oscar. Gracias, Julián. Listo, Patterson y Rentería. Ok, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona el modelo, la vista y el controlador. Entonces, bienvenido, Johan. Entonces, por acá en el modelo, para este ejemplo, tenemos una clase llamada Triángulo Model. Si la miramos, entonces el modelo de triángulo pues tiene sus datos y sus operaciones. Entonces, en este caso tiene la definición de sus datos, la base, la altura y el área. Tiene sus dos métodos constructores y tiene sus métodos get y sus métodos set. Y además el método que permite hacer la operación. Y el método que permite hacer la operación. Bienvenido, Juan David, creo que se conectó por ahí. Y este método que se encarga de hacer la operación del área. Entonces, en el modelo están los datos y las operaciones. Los datos del contexto del problema y las operaciones que va a realizar. Veamos la vista. La vista, pues simplemente tiene los componentes que representarán a la interfaz de usuario. Entonces allí, si ven, es una simple vista donde en esa vista pues vamos a representar las operaciones que queremos hacer. Entonces allí vemos que necesitamos pues capturar la base, necesitamos capturar la altura y un mecanismo que nos permita calcular. Pero si observan en algún momento, estamos operando, estamos necesitando desde la vista algo que está establecido en el modelo. Entonces en algún momento ellos se tendrán que comunicar. Si miramos el código de la vista, mire que aquí no hay ninguna operación. No hay ninguna operación. Lo que quiero hacer énfasis en la vista es que sus elementos posiblemente son privados, como lo vemos acá en el diagrama de clase. Si vemos aquí, estos elementos son privados, los elementos de la vista. Por lo tanto, no se podrían acceder desde ningún otro lado. Entonces, como estos elementos son privados, en la vista vamos a declarar unos métodos que permitan acceder a esos componentes de la vista. Entonces, por eso en la vista vamos a declarar unos métodos get y unos métodos set. Los métodos get para poder obtener los datos de la vista, recuperar los datos de la vista. Si vemos aquí el método, voy a ampliar esto un poquito, si vemos aquí el método get base, pues lo que hace un return de lo que contiene en ese momento el control, el valor del control, y devuelve pues el valor de lo que él tenga. Lo mismo para altura. Y necesitaríamos unos métodos set para poder cambiar los elementos de control, a lo cual le mandaríamos los datos. Entonces estos métodos son públicos. Entonces unos métodos públicos que permitan acceder a los datos de la vista o que permitan acceder a los controles de la vista, uno de los dos. Bien sea que yo le pase el componente a donde me lo están llamando, o bien sea que yo le mande el dato para modificarlo o algo por el estilo. Y como acá en la vista necesitamos que esto reaccione, entonces recuerden que nosotros tenemos que establecer el manejador de los eventos. Pero como aquí
básicamente él no es el que va a controlar los eventos, sino que de acuerdo al modelo, quien va a controlar los eventos es el controlador, o él es el que tiene que darse cuenta de que haya ocurrido algo. Entonces vamos a crear unos métodos que me agreguen los administradores de eventos. Entonces, para este ejemplo, estamos viendo aquí que tenemos un método público que se llama agregar el escucha al BTN. Bienvenido, Jorge. Agregar el BTN, el escucha al BTN, se llama add BTN calcular listening, pero él lo que hace es simplemente recibir un manejador de eventos, que en este caso es el action listener. Recibe un objeto y ese objeto se lo pone como action listener al botón que pertenece a esta vista. Hasta el momento lo que nosotros habíamos hecho era que o declaramos una clase externa o declarábamos una clase aquí interna y le decíamos que él era el que se iba a encargar de ejecutar esas acciones, y ahí mismo establecíamos las acciones. Pero si observan, aquí no está esa clase que maneja, no está, por ningún lado se ve. Entonces por eso nosotros tenemos que agregarle los escuchas a los controles de la vista, pero ese manejador lo va a tener el controlador. Quien manda a ejecutar este método es el controlador. Ahorita lo miramos. El controlador es el que dice, vaya, agréguele a este control este controlador de eventos, que en este caso es el action listener. Lo mismo pasa para el botón nuevo. Le mandan un manejador de eventos que es el action listener, y ese objeto que le mandan del manejador de eventos se lo agrega al BTN nuevo. O sea que aquí estos dos elementos están recibiendo los manejadores de eventos. Y acá pues hay un método público que lanza un JOption Pen de un mensaje de error, para mostrar un cierto mensaje. Aquí hay otro evento público que va a ser básicamente lo que controla son como los estados de los controles. Recibe un valor booleano y dependiendo de ese valor booleano, falso o verdadero, esto se activará o se desactivará. Entonces, pero lo más importante de lo que estamos viendo ahora es que en la vista vamos a tener métodos para poder acceder o modificar los elementos de la vista, y unos métodos públicos para poder agregar los manejadores de eventos de esa vista. Y en esa vista no hay operaciones. Mire que aquí no hay nada de operaciones. Entonces ya hemos abordado el modelo y ya hemos abordado la vista. Entonces vámonos para el controlador. Entonces el controlador es el que se va a poner a interactuar con ellos. Entonces abramos la clase triángulo controller. Ahí está la clase triángulo controller. Entonces observan, triángulo controller va a tener los atributos modelo y vista de lo que recibe. Entonces el modelo del triángulo y la vista del triángulo, esos son los dos atributos que estamos viendo en el diagrama de clase. Y en el método constructor recibimos el modelo que corresponde a la vista. El modelo que corresponde a la vista. Es decir que cuando, perdón, por allá cuando declaremos un controlador de tipo, el controlador de tipo triángulo, entonces yo tengo que decirle, mire, esta es la vista del triángulo y este es el controlador. Entonces por eso el triángulo, por eso el controlador del triángulo puede manejar la vista, porque se la pasamos, mire, se la pasamos como objeto. O sea que en este caso ese objeto está dentro del triángulo de forma privada y por eso el controlador puede ir a manipular la vista. Y ya aquí ya sí es la operación de la lógica como tal. Entonces mire, declaramos el modelo, recibimos el modelo, recibimos la vista. Aquí ya es como si estuviéramos trabajando la vista localmente. Entonces a la vista por favor póngala visible, a la vista por favor céntrela, y todo lo que podamos hacer con la vista. En el método constructor invocamos todos los métodos que permitan establecer los manejadores, todo lo que vaya a manejar. Entonces mire que a la vista, al modelo, al objeto que en este momento tenemos dentro del controlador, que le ejecute quién va a ser su administrador de evento. Y le decimos que en este caso el administrador de evento va a ser un nuevo objeto de esta clase interna.
Entonces mire que acá es donde vamos a tener las operaciones como tal. O sea, de la vista acá es donde vamos a tener las operaciones. O sea que este controlador sabrá cuándo le pasó algo al botón calcular. Este controlador sabrá cuándo le pasó algo al botón nuevo. O sea, él es el que va a estar pendiente a través del manejador de eventos. Entonces aquí la clase, este objeto es un objeto de esta clase, que es una clase interna a la clase controlador. Es una clase interna. Y acá pues está el método ActionPerformer. Entonces acá en ActionPerformer dice, ok, si lo que le pasó, si le pasó algo al evento fue al botón calcular, ¿sí? Ah, ok, es porque usted quiere ir a calcular. Entonces mire que aquí el controlador es el que se va a encargar de las interacciones. Entonces dice, ok, como usted le dio clic en calcular, pues voy a necesitar una variable base y una variable altura. A la variable base, por favor, get base, mire, get base. Para eso fue que declaramos el método get allá en la vista. Entonces ya aquí el controlador puede recuperar, en este caso, el dato de ese control. Lo mismo altura. A altura, asígnele lo que devuelve a get altura, y ese método está en la vista. Y get altura lo que hace es que devuelve el valor de la altura. Luego él sabe que ya tiene los datos, por lo tanto tiene que ir a trabajar con el modelo. Entonces el modelo le asigna la base, al modelo le asigna la altura y luego manda a calcular el área. El controlador manda a calcular el área. Y el modelo sabe, y el controlador sabe que una vez tenga el cálculo del área, entonces ya puede actualizar la vista. Entonces aquí por eso le dice vista set área, modifíquelo con lo que devuelva el get área del modelo. Entonces le está pasando la recuperación de esto a la vista por medio del método setBase. Entonces ahí está actualizando la vista. Entonces allí la actualizaría. Y todo lo que tenga que actualizar. Entonces mira que aquí dice, mira, active los controles es igual a falso. Entonces el método que teníamos allá en la vista, que se llama activar controles, pues aquí en este momento cuando fuera a calcular le está diciendo ponga en falso los controles. Y bueno, está un try catch allí que permite controlar esto. Entonces esto fue cuando se dijo el botón calcular, y cuando dijo el botón calcular necesitó algo del modelo, el modelo le respondió y él actualizó la vista. Puede ser que le hayan dado clic de nuevo. Entonces mire que la acción de clic nuevo simplemente es una acción que actualiza la vista, pero no manda a llamar al modelo. Mire que el controlador acá, para esta acción, le tocó interactuar con la vista, mandar a llamar al modelo y actualizar la vista. O sea que aquí él fue el intermediario. Pero habrá ocasiones en la cual ocurra algo en la vista y no haya necesidad de mandar a llamar al modelo. Mire que en este caso él dijo, ok, usted presionó el botón nuevo, entonces lo que tiene que hacer, vaya a la vista y actualice los controles, actívelos, pasándole true, active los controles. Lo mismo cuando presione clic en, bienvenido Danner, lo mismo cuando presione clic en el botón cancelar. Entonces cuando le demos clic en cancelar, mire que no está llamando el modelo. O sea que usted en el controlador es donde establece el flujo de la aplicación. Usted en el controlador es que dice, ok, al modelo, a la vista le pasó esto, por lo tanto la vista necesita el modelo, por lo tanto la vista se va a actualizar. A la vista le pasó esto, por lo tanto la vista lo que tiene que hacer es llamar una nueva vista o activar algo de la vista o desactivar algo de la vista, sucesivo. Entonces el controlador es el que está trabajando con las operaciones. Y aquí quedó unido todo, mire, aquí quedó unido todo. Si necesita el modelo, pues como él recibió en el método constructor cuál es el modelo que está trabajando con esta vista, pues le manda a ejecutar los métodos necesarios de ese modelo. Por acá, en donde vaya a asignar ya usted el controlador, que en este caso es el MVC básico, en la clase MVC básico, se observan aquí en esta clase, que es la que arranca la aplicación. Un poquitico allí. Yo cierro esto acá un poquito más y voy a bajar esto. Entonces se observan aquí, se construye en donde usted vaya a trabajar ya con el controlador y que por obvias razones va a tener el modelo y la vista. Entonces se observan aquí en el main de este ejemplo, él dice, mire,
genere un objeto de tipo, un objeto llamado vista de tipo triángulo vivo. Genere un objeto llamado modelo de la clase modelo. Y genere un objeto controlador modelo, controlador, esto aquí está mal nombrado, sería triángulo controller, un objeto triángulo controller. Aquí se llama con modelo roller, eso está mal escrito ahí, pero no importa. Y entonces aquí en este caso, ese es un objeto de la clase triángulo controller, y manda a crear el objeto pasándole la vista, que ya pasándole el modelo, que ya sabemos que es un modelo del triángulo, y pasándole la vista, que ya sabemos que es una vista del triángulo. Lógicamente usted tiene que saber allí que esto tiene que ser consistente. Si yo estoy estableciendo un objeto de triángulo controller, pues lo que tengo que pasarle es el modelo del triángulo y la vista del triángulo. ¿Listo? Entonces si ejecutamos, pues esto en ejecución pues no va a variar, va a ser lo mismo que hemos hecho en otros ejemplos, lo mismo. La operación va a ser la misma, pero internamente la aplicación está estructurada de otra manera. Mira, aquí está. Si le da clic nuevo, el controlador sabe que le dieron clic nuevo y él sabe que tiene que ir a activar los controles. Entonces simplemente actualiza la vista. Allí no necesito del modelo nuevo. Mire, ahí activó estos dos controles. Si le da cancelar, no necesita del modelo, allá lo dejamos establecido en el control. Solamente actualiza la vista, que en este caso ponga esos controles en falso. Pero si le da clic en nuevo y luego le da clic en calcular, allá el controlador sabe, ok, usted necesita calcular y el cálculo lo tiene el modelo. Entonces en este caso le da clic en calcular, él sabe allá que tiene que ir a utilizar el modelo, en este caso el método calcular área, y luego de ejecutar el calcular área tiene que venir a actualizar la vista. Calcular, y ahí está. Este pequeño ejemplo está utilizando en esencia el modelo vista controlador, el MVC, definiendo las responsabilidades de cada acción, refiriendo las responsabilidades de las operaciones que tiene que hacer la clase. O sea, la vista, su función es darle una interfaz de usuario, el modelo, su operación es procesar los datos, y el controlador estar pendiente de qué le pasa a la vista para reaccionar y así saber si actualiza la vista solamente o reaccionar, mandar a llamar al modelo y una vez tenga el resultado del modelo a actualizar la vista. Regálame uno que hay ahí en el chat si está claro la forma como se implementa el MVC. Pues profe, qué pena, yo llegué, ¿no? Sí, dime. Profe, qué pena, yo llegué tarde, ¿no? A mí me gustaría saber uno cómo puede, digamos, seleccionar una parte del código y que cuando yo lo esté ejecutando, por la parte en la que esté pasando el código me la muestre. ¿Se puede? Sí, eso lo hace el controlador. Mira, aquí el controlador, al controlador le llega el modelo, que es el que opera los datos, y la vista, que es la interfaz de usuario. Entonces, si miras aquí, Pero, dime. ajá. Dime. Pero entonces yo quiero seleccionarlo, ejecutarlo y que en el código me vaya mostrando por dónde va el código mientras yo estoy ejecutándolo por el programa No, visual. eso es otra pregunta. Tú lo que estás diciendo es que si puedes depurar. Entonces, mira, aquí en NetBeans, sí, está este icono que permite establecer puntos de revisión. Que si quieres revisar puntualmente una parte del código, entonces viene y lo defines allí. Entonces, él cuando llegue a ese método lanzará la depuración. ¿Sí? Lanzará la depuración. Entonces, y si quieres depurar todo el código, entonces por aquí está la opción debug. Por aquí con control F5 puedes comenzar a depurar. Y en este caso, acá te da unos controles, mira, aquí te da unos controles, siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso. Entonces mira que el paso a paso sería presionando la tecla F7. Si yo le digo F7, él lanza, pero y mira, F7, ahí se fue se fue al constructor del triángulo vista, ahí se fue, bueno, dependiendo si quieres que ingrese o no ingrese, presionas F7 o presionas F8. F7 para entrar a cada método o F8
para no entrar completamente al detalle, porque mira que ahí se fue a una clase, que es la clase es una clase de Java como tal. Sí. ¿Dónde está clase? Aquí está, la clase frame. Entonces yo no necesito ir a revisar la clase frame. Igual cuando estás depurando, acá te aparecen estos iconos. Y aquí está depurando todo el código. Pero si tú lo que quieres es depurar solamente una parte del código, pues lo que haces es que allá en tu clase, haces unos puntos de verificación con este icono de aquí. Le das clic en donde quieres depurar. Bueno, profe, lo que yo estoy viendo en este momento, pues, de lo que acabo de ver, tiene 3 modelos. El Vista, espera que se no me deja ver bien. El MSB básico y el controlador, ¿cierto? No, lo que estamos viendo es cómo implementamos el MVC, el modelo vista controlador. Recuerda que el modelo vista controlador es un patrón de estructura. Si vemos acá, los patrones se dividen de acuerdo a lo que vayan a hacer. Aquí tenemos unos patrones estructurales. Uno de esos patrones estructurales es el MVC. Y el MVC entonces te dice cómo deberías de construir tu aplicación. Entonces el MVC te dice, tenga unas clases para representar las operaciones de los datos, que a eso se le llama modelo. Tenga unas clases que representen las vistas, que es la interfaz de usuario, y una clase que te permita interactuar entre ellas dos, porque la vista no va a llamar directamente el modelo y el modelo no va a actualizar directamente la vista. Entonces esto es lo que estamos mostrando en ese ejemplo básico de cómo se construyen esas clases. Entonces aquí en el proyecto MVC básico encuentras 4 paquetes: el paquete controlador, el paquete modelo y el paquete vista, y digamos el paquete de la aplicación. Para este ejemplo, que es un solo objeto, pues solamente hay un controlador, solamente hay una vista y solamente hay un modelo. Pero ahora que vamos el otro ejemplo, pues ahí pueden haber muchos controladores de cada elemento, muchos modelos de cada elemento y muchas vistas para cada elemento. Entonces, cuando la aplicación se va creciendo, pues hay varios controladores, hay varias vistas y hay varios modelos. Pero como es el básico para que lo entiendan, hay solamente un objeto. Entonces vimos acá cómo se programa en el modelo. En este caso aquí simplemente están los datos y las operaciones de los datos, ahí están. En la vista está la definición de la vista, pero dijimos que esta vista va a tener métodos públicos que permitan acceder a los datos o modificar los datos, y unos métodos públicos para poder asignar los manejadores de eventos a los controles. Entonces aquí tenemos ADTN, calcular listening, que recibe el objeto que lo va a administrar. Y el controlador es el que se encarga de relacionar esos elementos. Entonces el controlador va a tener 2 atributos, el modelo y la vista de lo que va a manejar. En el método constructor recibe ese modelo y esa vista, y luego ahí internamente ya comienza a trabajar con ellos. Lo que tiene que hacer inicialmente es visualizar la vista y luego decirle cuáles son los manejadores de los eventos, de los controles que va a tener en cuenta. E internamente declara la clase, pues en este caso se ha llamado Calculate Listener, y ella es la que tiene los eventos. Mira, aquí cuando le haga clic en calcular, recupere los datos de la vista, manda a ejecutar el modelo y actualice la vista. Cuando le haga clic en nuevo, actualice la vista. Cuando le haga clic en cancelar, actualice la vista. Básicamente, eso es lo que hemos visto. Con eso se actualiza, ya entendí. ¿Listo? Sí, bro. Bueno, entonces, para que aterricen esto un poco, ustedes me van a hacer un ejercicio. Me van a hacer el siguiente ejercicio. O sea, me van a hacer el ejercicio. Yo le mando fotos porque no tengo internet. ¿Sí? Mi computador no tiene internet, yo sí puedo celular. Ok. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde ustedes apliquen este MVC. Y una vez termine ese ejercicio, entonces vemos que se me hizo el proyecto. Creo que es uno de estos 2. Sí, es este. Vemos este proyecto. Listo. Entonces el ejercicio que me van a hacer es el siguiente.
Profe, yo te iba a preguntar, en caso de que hayan más vistas y más modelos y más controladores, la parte de la clase principal, ¿cómo se manejaría? No, porque tú no siempre vas a lanzar las acciones desde la clase principal. Es posible que en una vista tú tengas que declarar un controlador, una vista y un modelo de otro elemento. Entonces allí en ese punto es decir, esto que vimos aquí, esto donde declaramos esto que vimos aquí posiblemente está, por ejemplo, en una opción de menú, o está en un botón, o está en algún lugar. No siempre va a ser aquí. Vale, Aquí no se declaran. Entonces aquí debería declararse como que la pantalla principal. Si vemos acá este que vamos a ver ahorita, aquí en la vista, él tiene este, que es tiene este. Ahorita lo miramos con calma. Si se observan aquí, simplemente tiene esta vista y él llama a esa vista. Y no más, aquí no hay controlador. No es para ejecutarlo, ¿no? ¿Perdón? No es para ejecutarlo, ¿no? Sí, para iniciar la aplicación. Porque Y este lo que está llamando es un objeto de interfaz principal, es esta. O sea que este llamó a esta ventana. Y esta ventana, en esta opción, si ven aquí, está declarando el modelo, está declarando la vista y está declarando el controlador. ¿Cuándo está declarando eso? Es cuando le dé clic allá en esa opción del menú. O sea que en el lugar donde yo necesite mandar a activar el controlador, ahí es donde lo declaro. Ahorita lo miramos. ¿En qué parte? Vale, pues, gracias. ¿Qué me dice Jorge? En la parte que usted seleccionó de allá del Action Performance, ¿cuál es el método para llamar ¿cómo decirle? El otro modelo. ¿Sí me hago entender? Sí, pues en este caso, pues tú... ¿Con ese? Sí, en este caso, en el ejemplo que mostré ahora, que ahorita lo miramos, pues en este caso es el clic en la opción comuna del menú. Y en ese caso sería con el Action Performance. No, sí, Action Performance ahí, pero ¿cuál código ingreso? Para llamar el método, ¿cuál? Pues declaras un objeto, como aquí, mira. Sí. Ajá. Declaras un objeto de la vista, declaras un objeto del modelo y mandas a llamar al controlador. Sí, bueno, menos mal te escuché partecita. Listo, o sea, en donde tú quieres mandar a ejecutar el controlador en algún lado, no en algún lado, en cualquier lado. En este caso, aquí para este ejemplo, no sé si estás viendo la pantalla, para este ejemplo, en el main. Mira, en el main estamos declarando una vista, un modelo y un controlador. Pero en el ejemplo que vamos a ver ahora no está en el main, está eso en un clic sobre la opción del menú. O sea que es en el lugar donde tú lo necesites. Profe, una pregunta. Yo sé que eso lo vimos en la clase pasada y no que me genera curiosidad porque de pronto lo esté pues malinterpretando. ¿Para qué sirve el try catch? El try catch, no, eso lo vimos hace ratico. El try catch, recuerda que es el manejador de excepciones. Entonces el manejador de excepciones es para controlar posibles errores que le pueden pasar a la aplicación. Entonces capturo esos errores y en vez de que me salga por allá para que se me aborte la aplicación, capturo las excepciones y yo lo que hago es que le manejo mensajes a la aplicación. Ya. Sí, como digamos que necesito un número entero y agregué un string. Exacto. No vale, ¿cierto? Exacto. Eso es el lado que tenía. Ajá, el try catch te ayuda a controlar eso. Listo. Bueno chicos, permítanme un momento, yo busco el ejemplo. Este computador no la bueno, no recuerdo dónde lo dejé, es más rápido que lo escriba nuevamente. Permítanme un momentico, yo le escribo aquí a ustedes. Entonces, uno sencillo, un supermercado. Además esto ya lo han hecho ustedes, solamente que ahora lo van a hacer con MVC puro. Un supermercado necesita calcular e imprimir. Creo que si no estoy mal esto, no sé si lo hicieron en la clase pasada, valor de la venta, valor de descuento, valor del IVA, valor
neto a pagar. El valor de descuento es el 10%, siempre y cuando la venta sea menor o igual a 100.000. Y si no, será el 20%. Cuando la venta sea mayor o igual, no, es mayor en este caso, a 100.000. Ese era el descuento. Valor del IVA. Bueno, y esto se aplica sobre el valor de la venta. El valor de descuento se aplica sobre el valor de venta. Y el IVA será el 19% del valor de venta. De una vez, para que no boten tanta corriente, los datos de entrada serán cantidad de artículos y será el valor unitario. ¿Listo, chicos? Entonces hagan ese ejercicio. Vamos a dar basados en este proyecto de MS básico. Creen otro proyecto donde cumplan con esto. Vamos a dar unos creo que unos 15-20 minuticos para desarrollar. ¿Vale? Entonces, manos a la obra. Cualquier pregunta me la dicen por el chat o por el audio. Y acá estaré pendiente. Profe, una pregunta, ¿cuántos artículos necesita para ese ejercicio? No, por eso pusimos que los datos de entrada son cantidad y valor unitario. O sea, que se asume que es un solo producto, pero varios artículos. ¿Listo, Dana? Señor, gracias. Profe, para yo poderme guiar, ¿usted no ha subido el ejemplo del triángulo ese? Claro, mijo, hace rato está ya que llama triángulo MVC básico. Ah, entonces descargué el que no era. Pero ese es reciente, ¿no? De la clase 8, ¿no? No, la clase 9. Ah, de razón. ¿Cómo se llama, profe? MVC básico. MS vas. Ah, descargué. Sí, descargué. No, Juan David, el main va en alguna clase que lo necesite y generalmente en la clase que va a lanzar el programa. Lo que puede ir en cualquier lado es la declaración del controlador y lógicamente ahí tiene que estar declarada la vista y el modelo. Entonces lo que puede ir en cualquier lado es la definición del controlador. El main sí tendrá que ir en una sola clase, que es la entrada a la aplicación. Vamos a la hora. Con mucho gusto, Juan David. Jorge, cierra el micrófono, por favor. Listo, gracias. ¿Listo, Jorge? Sí, profe. Ok, gracias.
Profe, Dime. profe, ¿será que puede volver a poner el ejercicio que nos Sí. pidió, por favor? Dame un momentito. Gracias. Con gusto. Sí, Profe, una pregunta. Pues para ver si me corrige la lógica mía. dime. Del ejercicio lo que estoy, del ejercicio que estoy viendo es que, digamos, ingreso un dato, ¿cierto? Un system.println. Cuando lo ingreso va a tener un método if y un método else. Para que cuando si el valor de la venta es menor o igual a 100.000, me da 10%. Un else si es mayor a 20.000, ¿no? Sí. No, 20.000 no. A 100.000. Perdón. 100.000. Listo. Después de tener el if y el elf, lo que siento es que es el valor del IVA. O sea, ese valor del IVA, que es el 19%, lo hago después del descuento o antes del descuento, teniendo el valor del producto. Si miras ahí está diciendo que se aplica sobre el valor de la venta. Entonces son datos independientes. Tanto el descuento como el IVA se aplican sobre el valor de la venta. O sea que tengo un ejemplo, tengo un muñeco que me vale 1.000 pesos. Entonces a ese muñeco que vale 1.000 pesos le saco el 19% Ujú. y aparte le aplico el descuento. Y ya, Sobre ese valor de la venta. Ajá. listo. Bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo van? ¿Ya casi? ¿Cómo va ese avance, muchachos? Bien, bien, profe. Ahí me faltan algunas cosas. Bueno, Juan David, pues lo más sugerible es que si estamos trabajando ahí con un entorno gráfico, sea mejor en cajas de texto y controles como combos y lo demás. Profe, yo iba a acabar, me falta únicamente la interfaz gráfica y el Dale. controlador que me está fallando. Dale. ¿Cómo van, chicos? Concentrados. Profe, una pregunta. Usted utilizó la acción performance, ¿cierto? Señor. ¿En qué parte lo utilizó? En el botón, ¿cierto? No, señor. En el controlador. En el controlador, donde le puse controlador principal. ¿El controlador utilizó eso? Sí, mire ahí en el controlador. Y ahí está la clase que está manejando las acciones. Sí. Recuerda que ya en la vista no se programa en el controlador, las acciones. O sea que le he hecho No, asignar. no. Mira que en el controlador
Por eso creaste en la vista un método que te permitirá asignar el controlador de eventos. Y desde el controlador le mandas a asignar un objeto de la clase que está manejando el evento, que en este caso es CalculateListener en el controlador. Ya entendí, ya entendí. Eso, profe. Dale. Allí en el chat de la conferencia les puse el enlace del formulario para la asistencia. Profe, una pregunta. Dime. Es que mire, yo estoy aquí en el triángulo view, sí, en la vista, ¿cierto? Ajá. Y entonces pues ahí tengo los métodos get y set. Pero entonces no sé a dónde usted sacó el ADN, BTN, calcular listen. O sea, yo sé que el botón ya En la está. vista, en la vista tienes que crear esos métodos, en la vista. Sí, en la vista, sí, en la vista que es el GUI, ya tengo los botones, la parte gráfica. Por eso, pero en el no. código, en el código de la vista tienes que meter los métodos para el BTN Action Listener tal cosa. Ahí en el código, vea el código y mira que ahí lo encuentras. Sí, aquí lo estoy viendo porque tengo las dos ventanas abiertas, la mía y Ujú. esa. Pero entonces ese ADBTN calcular, ¿yo lo escribo? Sí, tú tienes que escribirlo en el código. Ay, yo creí que eso salía manualmente. No, Ah, listo, ya. dale. Profe, una preguntita antes de que se me olvide. Dime, Dana. Lo que pasa es que con mi grupo ya en el proyecto estamos haciendo una gran parte de los diagramas, pero no sabemos si el diagrama modelo entidad-relación y el diagrama entidad-relación nos quedaron bien. Ajá. Ya se los mandamos a un profesor, a Villamarín, a ver si nos lo revisaba, pero no lo revisó detalladamente. No sé, pues yo entiendo que usted tiene mucho trabajo y todo, pues pero era para que él nos aprobara el modelo. Yo, A ver, ¿tú estás con Alejandra? Sí, señor. Sí, nosotros lo revisamos antes de comenzar antes que comenzara La conferencia. la clase. Ujú. Ah, bueno, señor. Ah, Y ya le hice la recomendación allá a María Alejandra, ella te retroalimenta. listo, gracias. Dale. Bueno, ¿alguno terminó? Profe, usted me regala unos 10 minuticos y yo se los ejecute y se los muestro. Bueno, sí, lo que pasa es que ya voy a terminar la presentación porque me tengo que ir preparando para la clase con programación 1. Ah, ¿me puede Entonces, meter en esa, profe? Sí, yo te mando el enlace ahorita. Listo, profe, gracias. Entonces, por favor, vamos terminando Sí. la sesión de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Terminan de hacer su ejercicio y nos vemos dentro de 8 días para que ya miremos el MVC con la base de datos. Antes de despedirnos, pues, si tiene alguna pregunta, me la hacen saber. Profe, Dime. pregunta, el test, le voy a preguntar por el test, ya lo vi. ¿Cuál test? El de la asistencia. Ah, ya está allí. Profe, una pregunta. Dime. Yo tengo unos problemas con los botones. Los botones se controlan en el controlador, ¿sí o no? En el controlador se le asignan el manejador del evento. Uy, qué bueno, pues tú vayas. Creo que no me funcionan los botones. Pero acuérdate que allá en la vista tienes que generar un método, que en este caso le llamamos en el ejemplo BTN calcular listener, Ujú. y allí en el controlador mandas a ejecutar ese método.
pasándole el Listo. controlador de la clase. Bueno, profe. Dale, y si no me avisas por el chat del WhatsApp. Profe, es que mire que yo ya terminé el ejercicio, pero ese método no me lo estoy ejecutando. O sea, eso ¿Cuál es método? el de la activación de controles. Cuando yo lo vengo y lo traigo acá al controller, le asigné lo que era, le dije, solamente que no entiendo ese punto que dice e.getActionCommand.equals, sino que, o sea, de dónde saca el valor de calcular el action command. Muéstrame la pantalla. ¿Ves hasta dónde sale? Datos. Eso es lo que no entiendo, profe. ¿Cómo hace para él identificar que eso es igual a calcular? Uf, esa es la copia. Vete a la interfaz. Ve al diseño. Ahí está el diseño. Ve al botón calcular. Entonces acá hay una propiedad. En las propiedades. No, en las propiedades, al lado derecho. En propiedades. Ve bien abajo. Velo allá. Ajá. Y él toma lo mismo que tú ya hayas puesto. Dale un poquito hacia arriba. Ve subiendo. Dale. Él asume el nombre del calcular, lo asume también con el name, que el name está arriba. No el label, el name. Ese. No, ese es el texto. Bueno, con el nombre que le pones al control, dale hacia abajo para que te vaya mostrando. O sea, BTN calcular. No. Ah, sí, en este caso BTN calcular, sí. Dale para abajo. Ahí, dame un momentico ahí. Dale para abajo. Dale. Sí, ese es. BTN, en ese caso, se llama calcular. Ok, gracias. Bueno. Profe, ¿esto ya lo subimos a algún lado o...? No, eso es solamente un ejercicio. Ok, dale. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos dando por finalizada la sesión de hoy. Vayan explorando el otro proyecto que estaba allí, que ustedes descargaron. Ese tiene el MVC ya implementado, entonces ese es el que vamos a ver dentro de 8 días. Pero tiene el mismo concepto de lo que vimos hoy. Profe, Dime. profe, una última pregunta. En el registro de asistencia colocamos la hora de ahora mismo, o sea, las 9:27. Sí, la ahorita. No, profe, gracias. Con mucho gusto. Profe, ¿ya acabó la clase? Sí, ya la voy a dar por terminada. Estoy aquí. Ah, listo, bueno, pues hasta luego, pues. Bueno, que les va muy Yo, bien. Vamos a ver la de programación 1, ¿qué? La programación 1. Hágalo, viejo. Deja tu pereza.
Dale que el profesor no lo mete ahí.